porque todas tenemos mucho que contar. Mujeres de 10 en Educación. Una conversación desde la Red de Mujeres Unidas por la Educación. Acompáñanos a conocer los retos, aprendizajes y desafíos de las mujeres que construyen la educación todos los días. Con la alegría de recibirlos nuevamente en otra emisión de Mujeres de 10 en Educación, tenemos a una invitada muy especial que nos gusta mucho presumir por su larga trayectoria en educación y por su compromiso con todos los estudiantes de nuestro país. Así que bueno, pues aquí tenemos a Mari Carmen Campillo. Me encantaría que tú te presentes, Mari Carmen. Muchas gracias, Gema, por invitarme a este podcast. Con gusto les comento que soy pedagoga especializada sobre todo en primera infancia, en educación socioemocional, también en mindfulness. Soy consultora independiente en este momento para aspectos diversos de temas educativos como es la formación docente, la elaboración de proyectos, la elaboración y diseño de materiales. Tengo experiencia en educación, trabajé 28 años en la Secretaría de Educación Pública y eso me dio la posibilidad de conocer la educación en nuestro país en distintos contextos, situaciones y realidades. Muy bien, Mari Carmen. Qué interesante toda tu trayectoria. Yo sé que tú tienes una especialidad muy fuerte y un conocimiento muy importante en todo lo que es de lectura. Me gustaría que nos contaras un poquito todo lo que has hecho en ese campo, cómo estás todavía colaborando con IBI y todo eso para que la gente vaya conociendo tu larga trayectoria. Bueno, sobre todo mi experiencia, digamos, si se puede decir, especialidad, ha sido en temas que en su momento en el país o en la Secretaría fueron de innovación. Siempre me ha preocupado y ocupado el tema de la lectura como eje que posibilita otros conocimientos en los niños y las niñas. Y cuando tuve la oportunidad de dirigir desde la Dirección General de Desarrollo Curricular la educación inicial, puse un gran énfasis en difundir la literatura infantil. Esto me llevó pues, a elegir, primero con el apoyo, la verdad, que tuve de ese entonces la directora Elisa Bonilla, de elegir 100 números diferentes, 100 materiales diferentes para que fueran destinados a los centros de atención infantil, no solo a los de la Secretaría, sino a los que pertenecían al IMSS, al ISSSTE, a la Marina, al Ejército, en fin, en ese entonces también a la Secretaría del Bienestar, a las estancias infantiles, y que pudieran llegar esos libros a la población más pequeña de nuestro país. Hay muchos estudios y se sabe que introduciendo la literatura desde los primeros años se obtienen después resultados muy interesantes, no solo en cuanto a los aspectos académicos o cognitivos, sino que la literatura posibilita otras experiencias como es la afectividad de quien lee hacia quien es leído, posibilita también la socialización, permite en el niño el desarrollo de la imaginación, le permite conocer otros mundos y otras realidades. Los niños más pequeños comienzan por leer el mundo a través del rostro de su madre y nosotros los adultos, las personas adultas, tenemos la posibilidad también de llevarlos a ellos y a ellas a través de la literatura a descubrir otros mundos, otras realidades que les permitan vivir mejor
y sentirse mejor. Ay, pues qué bonito todo lo que han hecho con este, digamos, fomento a la lectura, sobre todo en edades tan pequeñas, porque nuestra población de alguna manera necesita conocer que hay que empezar con la lectura desde muy pequeños, ¿no? Entonces, felicidades por todo ese trabajo que lograron hacer para todo el país, importantísimo. Pero también sé en conversaciones que hemos tenido que has trabajado en otras cosas que son muy innovadoras, muy en su momento que han roto, digamos, esquemas. ¿Por qué no nos cuentas otras cosas que te gustaría compartir con nuestro auditorio? Bueno, poca gente sabe que yo empecé en la Secretaría trabajando en la Dirección General de Relaciones Internacionales en un proyecto muy interesante y novedoso en ese momento, que era dar formación a los maestros bilingües que venían de Estados Unidos, de los estados fronterizos, durante los meses de verano, y nosotros desde esa dirección generábamos programas para darles capacitación sobre todo en temas de literatura y de historia de México, y además generosamente nuestro país aportaba los materiales, es decir, los libros de texto que en ese entonces también eran para el maestro, pero también para los alumnos y alumnas, y partían camiones de la CONALITEG hacia los estados fronterizos para que los niños y las niñas mexicanas tuvieran esos materiales. Y fue, pues la verdad, muy interesante ese proyecto. Y no sé por qué, pero en múltiples ocasiones han llegado a mí programas innovadores o que no existen en la Secretaría y que hay que generarlos de cero. Pero pues eso también ha sido muy interesante para mí y retador, eh, porque me ha hecho crecer con enfoque de innovación. A mí me gustaría que nos contaras, yo cuando entré a la SEP había un programa que me tenía maravillada, que era Niños a la SEP. ¿Y por qué no nos cuentas un poquito de eso? Porque fue muy motivante para los que trabajábamos ahí ver cómo a dónde nos dirigíamos, para ellos trabajábamos. Entonces, cuéntanos por favor cómo surge eso y qué pasó con todo ese programa. Bueno, ese programa surge curiosamente a mí siempre me ha gustado visitar las escuelas y platicar con los niños y las niñas, y me llamaba la atención aquí en la Ciudad de México que, para empezar, los niños y las niñas de la ciudad ya difícilmente, si no viven en el centro de la ciudad, conocen el centro, que es pues eh, maravilloso, ¿no? El centro de la Ciudad de México, el Zócalo, en fin, ya los niños no lo hacen como antes, que las personas de la ciudad íbamos al centro a comprar distintas mercancías. Entonces, pues niños que viven más alejados del centro o en la periferia, definitivamente no saben de la existencia de ese maravilloso lugar. Pero por otra parte también tenían un concepto de la secretaría, pues digamos, negativo, y es que la SEP nos quita vacaciones, la SEP es la que hace los exámenes. Se imaginaban como personas casi con nombre y apellido que se dedicaban a molarles la vida, ¿no? Este, eh, no tenemos descansos, o nos quitan recreo, o no nos dejan salir por la contaminación, etcétera, ¿no? Y o sea, yo quería, la verdad, que vieran lo que era la SEP, ¿no? Y que era mucho más que eso, pero que además se trabajaba en un lugar bellísimo, emblemático, importante, históricamente, culturalmente, y decidí plantear al entonces secretario y al subsecretario de la Ciudad de México, ahora Administración General de la Ciudad de México, un programa para que los niños y las niñas acudieran en camiones que la Secretaría rentaba, digamos, patrocinaba, pagaba,
para que no fuera oneroso para las escuelas, en donde fueran a la secretaría, a conocer la secretaría, a conocer los murales. Y otra parte muy interesante y hermosa era que sus maestros, para ellos también era un día de fiesta, para ellos y ellas. Ellos y ellas dejaban a los niños con personal especializado en educación artística, y ellos y ellas también conocían la secretaría y paseaban por los murales. A los niños y a las niñas se les daba un almuerzo, y al colectivo docente que iba también se le daba un almuerzo. Por lo general visitaban al secretario de Educación en su oficina y podían hablar directamente con él. Y cuando no estaba el secretario por sus actividades o responsabilidades, los atendía el subsecretario de la Ciudad de México. Y me imagino, Mari Carmen, que no solo los niños no conocían este lugar tan lindo, ¿no? La secretaría con sus murales, sino que también muchos docentes, yo creo que era su primera vez. Efectivamente, muchísimos docentes también quedaban maravillados, ¿no?, de ver lo que era la secretaría. Y curiosamente, como dato curioso, los niños bajándose del camión decían: ¿y dónde está el que nos quita las vacaciones? ¿Y dónde está el que hace las calificaciones? ¿Y dónde está? Que pensaban que era una persona en específico el que les amolaba la vida en su escuela. Y bueno, al principio déjenme decirles también que varios funcionarios se quejaban porque es que hace muchísimo ruido y no podemos trabajar con la paz que trabajábamos, y la respuesta era: si ustedes no aguantan el sonido que hacen los niños, se equivocaron de secretaría, porque esta es la secretaría de los niños y las niñas. Equivocaron de profesión, ¿no? Para estar ahí en la SEP. Muy bien. Pero también sé, Mari Carmen, que has hecho otras cosas muy novedosas. Ya se nos está un poquito terminando el tiempo. ¿Por qué no nos cuentas, no sé, últimos proyectos que has trabajado para que podamos conocer muy bien tu trayectoria? Bueno, las últimas dos responsabilidades que yo tuve en la Secretaría fueron la coordinación y elaboración coelaboración, porque fuimos varias personas, de los programas de educación inicial, que fue el programa Un Buen Comienzo, y el de educación socioemocional. En ambos proyectos contamos con maestras, con especialistas de primer nivel, y son programas realmente novedosos, basados en investigación, que tuvieron muy buena recepción. Qué bien. Bueno, pues ya estamos ya llegando al final de nuestro podcast Mujeres Unidas por la Educación, en lo que es una emisión más de Mujeres de 10 en Educación. ¿Y con qué querrías terminar, Mari Carmen? ¿Cómo que quieres despedir de nuestra audiencia? Bueno, quiero también darles a conocer que en la Red de Mujeres Unidas por la Educación soy la coordinadora del comité de membresías. En él trabajan Gema Jara y Elisa Bonilla, y nos dedicamos a coordinar el proceso de ingreso, sobre todo de la red, elaborando todos los procedimientos, la inmersión de nuevas integrantes. Soy muy feliz y muy afortunada y muy honrada en tener esta responsabilidad en una red de mujeres valiosas, poderosas, valientes, inteligentes. Gracias. Ay, pues muchísimas gracias y bueno, esperamos que nos sigan escuchando en las siguientes emisiones de Mujeres de 10 en Educación. Muchas gracias, Mari Carmen. Seguimos en contacto. Adiós. Conducción y coordinación, Gema Jara. Producción, Cecil Palma. Música, Orange Factory Music. Mujeres de 10 en la Educación. Una serie de la Red de Mujeres Unidas por la Educación.